Buenos días, mi nombre es Jesús Saavedra y voy a hablarles un poco acerca de la gestión y manipulación de las bases de datos. Antes que nada, sería bueno entender qué es el entorno de una base de datos y básicamente el entorno de una base de datos vendría a ser todo elemento, tanto físico como de software o de programación o aplicaciones que intervengan y que sean necesarios para que la base de datos cumpla con sus funciones. Ahora bien, en este espacio nos vamos a centrar más bien en cómo se puede manipular ese entorno de la base de datos y sus funciones para poder manipular y utilizar la información que se encuentra en ella para lo que necesitemos. ¿Qué es el MySQL? MySQL es un sistema gestor de base de datos relacionales o SGBD. Esto es un gestor de base de datos multihilo, multiusuario. Esto significa que este puede permitir el uso de estas consultas por múltiples usuarios de forma simultánea, o que también permite que se generen diferentes consultas al mismo tiempo, lo que le da una gran versatilidad. Ahora, esto es un sistema de gestión ampliamente utilizado dentro del desarrollo web, pues permite a los desarrolladores y también diseñadores el poder generar cambios en sus sitios de manera simple al modificar únicamente un documento o un archivo, evitando tener que rastrear por completo todo el sitio web. Ahora, esto se debe a que MySQL trabaja con un sistema centralizado de gestión de datos. Este permite realizar cambios dentro de un único archivo donde se guardará cierta parte del código que se desea modificar y que se ejecute en toda la estructura de datos en la red. Ahora, conexión de base de datos a aplicaciones. Ahora, la conexión desde una aplicación a una base de datos cualquiera es un procedimiento mediante el cual se hace que una aplicación pueda entrar o tener acceso a la información navegada dentro de una base de datos, siendo que también esta le permite a la aplicación, dentro de cierta medida, poder modificar de cierta forma los datos dentro de dicha base, ya sea eliminándolos, cambiándolos, incluso ingresando nueva información a la base de datos. Ahora, tomando como base MySQL, y siendo este uno de los sistemas de gestión de base de datos más utilizados en el mundo, especialmente en el diseño web, para lograr esta conexión lo que se hace es el uso de un archivo PHP, que es básicamente un archivo que dentro de sí contiene el código del programa en cuestión, pero en un lenguaje orientado al desarrollo web y que puede ser introducido entre códigos HTML, que también son bastante comunes al momento de desarrollar sitios web. Ahora veamos un poco acerca de los requerimientos y de los pasos que se deben seguir para lograr conectar exitosamente una aplicación a una base de datos. Primero están los requerimientos para la conexión, que entre eso se necesita una base de datos ya existente, el host URL del servidor donde se está alojando la base de datos. También en caso de que se esté haciendo de forma local para alguna prueba, se tiende a utilizar la forma localhost, el nombre de usuario con permiso a ingresar en la base de datos y la contraseña que tenga asignada a dicho usuario. Y los pasos a seguir son: primero, la creación de las variables requeridas, la creación de la conexión con el servidor de la base de datos, después es la conexión a la base de datos como tal, la realización de la consulta de lo que se desea hacer dentro de la base de datos, la muestra de los resultados que arroja dicha consulta y finalmente el cierre de la conexión. Entonces veamos ahora cómo sería más o menos la implementación de estos pasos, tomando como ejemplo el lenguaje MySQL con apoyo en PHP especialmente. Entonces empezamos con la creación de las variables necesarias, que es donde básicamente se va a guardar el usuario que tiene acceso a la base de datos, la contraseña correspondiente a dicho usuario, el servidor donde se encuentra la base de datos, en este caso está de forma local, y la base de datos en cuestión, que sería alumnos, que por ejemplo va a guardar los nombres y las edades de cada uno de los alumnos registrados. Interesante notar que para el MySQL, o para al menos este código, este lenguaje es necesario que la declaración de las variables siempre empiece con este simbolito aquí, que es como el del dólar. Ahora, a continuación, se crea una creación de la conexión con el servidor de la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que básicamente vamos a hacer es crear una variable que guarde la orden para conectar a la base de datos, que va a ser mediante la función MySQLConnect, que básicamente va a tener como argumentos el servidor de la base de datos, es decir, en este caso sería el local,
el usuario, en este caso Rod, y la contraseña. Todas estas son las variables que habíamos usado anteriormente. Y este or die es una instrucción que básicamente se da en caso de que esta función haya fallado, que no se haya podido hacer la conexión y mandar un mensaje de error, que no se ha podido conectar el servidor a la base de datos. Ahora, tenemos la creación, o mejor dicho, la conexión a la base de datos, que esto es básicamente la selección a qué base de datos se quiere ingresar con la función de conexión que ya teníamos anteriormente. En este caso es una variable db de database y se usa la función mysqli select db, que el primer argumento tendrá la variable de conexión que ya habíamos hecho anteriormente y del segundo argumento va a tener la base de datos a la que nos vamos a conectar. En este caso sería la base de datos de alumnos. Otra vez utilizar la función ordine es para poder asegurarnos de que en caso de que sea un error se mande un mensaje al usuario. Ahora, la consulta de la base de datos. Esto consiste primero en una variable guardar la instrucción de la consulta que se va a hacer. En este caso sería la variable consulta, que es select from alumnos. Ahora, sin embargo, todavía no se ha hecho la conexión. Todavía no se ha hecho la consulta. La consulta se hace a continuación con la función mysql_query, que se va a guardar en la variable resultado, que tiene como primer argumento la variable de conexión que nosotros hicimos anteriormente y que tiene como segundo argumento la instrucción o consulta que deseamos realizar, acompañado con el mensaje que va a salir con el or die en caso de que surja un error. Ahora está el mostrar los datos obtenidos en la consulta de base de datos. Estas instrucciones eco, table borde 2, eco tr, eco nombre, eco edad, eco tr, son básicamente un encabezado para las tablas de la información que nos compete, que en este caso sería dos tablas con el encabezado siendo la columna nombre y la segunda columna edad. Ahora, este pequeño código de aquí lo que va a hacer es que mientras existan elementos dentro de la base de datos, lo que va a hacer es que dentro de la base de datos va a imprimir en la columna nombre el nombre de cada uno de los alumnos que se encuentra ingresado en la base de datos, y en la columna edad va a imprimir cada una de las edades del alumno correspondiente. Y finalmente lo que se hace es cerrar la conexión de la base de datos, que simple y llanamente se utiliza con la función mysql_close con argumento la variable de conexión que ya habíamos declarado con anterioridad. Y así es como finalmente se hace la conexión a la base de datos, se realiza la consulta, se muestran sus datos y finalmente se cierra la conexión. Pausa. Ya. Ahora veamos lo que es el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, también llamado Data Definition Language en inglés, o por sus siglas en inglés también DDL, es el encargado de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Esto incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Entre sus operaciones están create, alter y drop. Ahora, create es usada para crear tablas, campos e índices. Alter agrega, quita o modifica columnas de una tabla. Y drop elimina un elemento de la base de datos. A continuación vamos a especificar un poco más en create, que es el comando que crea un objeto dentro del gestor de la base de datos, y este objeto puede ser una tabla, índice o procedimiento almacenado. Por ejemplo, aquí esta es la creación de una tabla. Pues tenemos el comando create el objeto table llamada infoestudiante, que va a guardar los siguientes atributos, que son identificación, que es básicamente la clave primaria, que es un número, un valor numérico, y que no puede ser vacío y que es autoincremento. Es decir, que no es un valor que va a ser puesto directamente por el usuario, sino que la base va a ir contando los registros que éste tiene. Después está el nombre, que va a ser una variable de tipo de carácter, varchar, que básicamente va a guardar caracteres no numéricos
de un número de hasta 30, apellido también varchar, teléfono que es int, que vas a guardar enteros hasta un total de 30, carrera, guarda caracteres hasta 30 caracteres y sede, que guarda 30 caracteres. Ahora tenemos también alter, que es el comando que permite modificar la estructura del objeto y este puede agregar o quitar los campos de una tabla, índices a una tabla o también modificar el tipo de un campo o un trigger. Por ejemplo, aquí tenemos alter table, nombre tabla, que es decir, que es el nombre de la tabla dentro de lo que se hace, y la función add nuevo campo number, es decir, que va a agregar a la tabla, nombre tabla, el campo número o número. O alter table, nombre tabla, drop column, nombre columna. Que esto es básicamente lo que va a hacer es que a la tabla nombre tabla le va a quitar, o sea, se le va a quitar una columna, la columna llamada nombre columna. Ahora tenemos la función drop o el comando drop, que este es el comando que elimina un elemento de la base de datos, que este puede ser una tabla, una vista, un índice, un trigger, una función, un procedimiento o cualquier otro objeto que el motor de la base de datos soporte. Por ejemplo, drop table, nombre tabla, que básicamente elimina la tabla, nombre tabla, drop esquema, elimina un esquema, y drop database, base de datos, que permite eliminar completamente una base de datos. Ahora, lenguaje de manipulación de datos, también llamado DML por sus siglas en inglés, Data Manipulation Language. Es un lenguaje proporcionado por el sistema gestor de base de datos que lo que hace es que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta y manipulación de los datos organizados por el modelo de datos adecuado. Hoy en día SQL es el más popular de estos lenguajes y entre sus comandos están select, que permite recuperar filas o columnas de la base de datos y mostrarlas, insert, que agrega una nueva fila a una tabla, update, que es capaz de modificar los valores de una o más filas seleccionadas en la tabla, y delete, que borra los datos de una o más columnas en las filas seleccionadas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo select, como se dijo anteriormente, utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Por ejemplo, aquí tenemos select first name from employees. Básicamente lo que va a hacer es que pide que se muestre los datos por ejemplo, que se muestren las columnas de first name de los registros de la columna first name de la tabla employees, es decir, los primeros nombres de los empleados. O también está select first name last name for employees, que es otra forma de utilizar este comando, que básicamente selecciona de los registros solamente las columnas de first name y last name. Eso lo va a mostrar el primero nombre y el apellido de los empleados. Y finalmente select from employees, que básicamente muestra todos los atributos de todos los registros en la tabla. Ahora está delete, que es utilizado para eliminar registros de una tabla, que en este caso tenemos esta configuración que es delete from personas where nombres igual a Luis and apellido 1 igual a López and apellido 2 igual a Pérez. Es básicamente que de la tabla personas va a eliminar todo registro que en su nombre tenga Luis, que en su primer apellido sea López y que su segundo apellido sea Pérez. Está insert, que es capaz de agregar uno o más registros a una tabla, y eso sí, al momento de agregar un nuevo registro, la cantidad de columnas y valores debe ser la misma, es decir, la cantidad de atributos que se le va a ingresar, que se desea ingresar a esta nueva tabla, tiene que coincidir con la cantidad de atributos con la que está configurada la tabla original. Si en la columna no se especifica, se le agrega un valor por omisión. Por ejemplo, aquí hay varias formas de poder hacerlo. Por ejemplo, insert into agenda telefónica, es decir, en la tabla agenda telefónica va a insertar en las columnas nombre y número los valores Roberto Yeldres y el número 0424-878-4298. O también se pueden declarar los valores de forma directa, es decir, insertar en la tabla agenda telefónica los valores Johnny Aguiar y el número
257. Y finalmente tenemos el comando update, que es utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Esto lo que hace es que permite que se pueda incluir el agregar nuevos datos a la tabla o poder cambiar la definición a los mismos. Por ejemplo, en update personas, es decir, que se va a actualizar la tabla personas, quiere decir set apellido 2 igual Rodríguez, es decir, hacer que el apellido 2 sea Rodríguez, donde el nombre sea igual a Antonio y el apellido primero sea igual a García y el apellido segundo sea igual a Benito. Es decir, que esto lo que hace es que va a hacer que el segundo apellido del registro donde estaba Antonio García Benito se va a cambiar por Antonio García Rodríguez. Ahora, las funciones de agregación. Las funciones de agregado o de las funciones de agregación son aquellas que se usan dentro de una cláusula select en un grupo de registros para poder devolver un valor único que se aplique al grupo entero de los registros. Tenemos, por ejemplo, la función add, que calcula el promedio de los valores en un campo determinado, count, que devuelve el número de registros de la selección, sum, que devuelve la suma de todos los valores de un campo determinado, max, que devuelve el valor más alto de un campo específico, y min, que devuelve el valor más bajo de un campo específico. A continuación vamos a tomar como ejemplo esta pequeña tabla, que la vamos a llamar tabla persona, que tiene el nombre de la cédula, el nombre, los apellidos y las edades. Ahora, para la función add, lo que hace es un promedio de las edades, que lo que hace es select abg edad promedio from persona, que básicamente lo que hace es que nos va a mostrar como resultado una tabla llamada promedio, donde se va a mostrar es el promedio de la edad de todos los registros de la tabla persona. Como podemos ver aquí que las edades son 23, 25, 55, 30 y el resultado de eso, el promedio es 33.25. Ahora, count, que básicamente esto lo vamos a usar para contar el número de registros existentes, que es select count registro from, así es como se hace, que nos va a mostrar es una tabla llamada registros, una tabla con la columna registros, donde nos muestre la cantidad total de registros que este tenga, que son 4, como pudimos ver en la tabla original. Después está sum, que es la sumatoria, que en este caso el ejemplo va a ser la sumatoria de todas las edades, el mismo se aplica, se hace la función select, sum, edad, total from persona, que lo que nos va a mostrar otra vez es una tabla que consta de una columna llamada total, que nos va a mostrar la sumatoria de las edades de todas las personas que se encuentran registradas en la tabla persona. Y finalmente llegamos a minimax con los ejemplos, que en este caso persona más joven, que es seleccionar select min, edad más joven, from persona, que nos va a mostrar esto, que es una tabla de una única columna, que nos muestra la edad de la persona más joven dentro de todos los registros, que en este caso sería Juan García, de la edad de 23 años. Y con max tenemos la persona más vieja, que es desde el mismo principio, select, max edad más viejo from persona, que nos mostrará esta tabla, que consta únicamente de una columna, donde se muestra la edad de la persona más vieja dentro de toda la tabla, 55, que corresponde a Gabriel Verde. Hablemos ahora del lenguaje de control de datos, también conocido por sus siglas en inglés como DCL, de Data Control Language. Es un lenguaje proporcionado por un sistema gestor de base de datos que integra unos comandos en SQL que permiten controlar el acceso a los datos del contenido dentro de la base de datos. Estas funciones son grant, que permite dar permisos a uno o varios usuarios para realizar tareas determinadas, o revoke, que permite eliminar permisos que se han concedido con grant. Las tareas que se ven afectadas por estos comandos son connect, select, insert, update y delete. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos grant, en este caso grant update on agenda to use with grant option, que es básicamente grant. Este lo que hace es poder otorgar la capacidad de utilizar la función update
al usuario José dentro de la tabla, dentro de la base agenda. También está grant y set on agenda to public with grant option, que es básicamente utilizar la operación grant option, la de garantizar o al menos otorgar, para darle permiso a todos los usuarios de la base de datos de agenda para poder utilizar la función insert. Y también están los ejemplos de revoke. Revoke select on agenda from Ramón, que es básicamente que este le quita al usuario Ramón la capacidad de utilizar la función o el comando select dentro de esta base de datos. Y finalmente revoke select on agenda from Ramón VR. Esta es una pequeña variación de la anterior, porque dentro de esta, pese a que del sistema propio de la base de datos se le elimina la capacidad del usuario de utilizar esta función, aún es posible que esta pueda ser garantizado por otro usuario. Al usar esta VR, esto significa que no importa quién intente darle estos permisos o autorizaciones, el usuario Ramón jamás puede utilizar la función select para esta base de datos. Ahora, consultas y subconjuntos. Cuando se necesita incluir en la cláusula where criterios de selección que solamente existen en otra tabla, se puede añadir subconsultas a una secuencia SQL para recuperar los valores que satisfagan la condición que se desea cumplir. Una subconsulta es una consulta completa que aparece en la cláusula where o having de una sentencia SQL. Dentro de una sola sentencia SQL pueden especificarse un total de hasta 16 consultas, y dentro de una subconsulta puede especificarse otra subconsulta. Estas son ejecutadas de la última a la primera dentro de la sentencia SQL principal en la que pertenecen. Ahora veamos un ejemplo. En este ejemplo, la subconsulta va a calcular el salario medio de todos los empleados de la tabla Q plantilla, y luego la consulta principal selecciona a los vendedores cuyos salarios sean iguales o mayores que el salario promedio. Entonces aquí tenemos la primera consulta, select ID nombre salario, es decir, una consulta que busca mostrar la identificación, el nombre y el salario de aquellos registros de la tabla Q plantilla donde esta tarea es igual a venta al salario sean mayores o iguales que select average salario from Q plantilla. Esto básicamente es que donde los valores, o sea, va a ser aquellos registros donde los valores de salario vaya a ser igual o mayor que el salario promedio de todos los miembros, que el salario promedio que se calcula de todos los registros en Q plantilla. Muchas gracias.